Buenas tardes, licenciada, un gusto saludarla. En este día hablaremos de el calor y sus efectos, en especial la dilatación. Empezaremos definiendo qué es el calor. Es aquello que siente un ser vivo ante una temperatura elevada. La física entiende el calor como la energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro. De una forma genérica, es una temperatura elevada en el ambiente o en el cuerpo. Nos referimos al calor como esa energía que intercambian los cuerpos, energía de tránsito y que podemos medir fácilmente. ¿Cómo puede generarse el calor? Hay tres maneras en cómo este puede generarse. En primer lugar, tenemos la conducción. Es la transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentran a diferente temperatura. Es decir, que se da de un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Como ejemplo, tenemos el hielo. Cuando el hielo se derrite, se trata de conducción. Si calentamos nuestras manos sosteniendo una taza de café, también es conducción. En segundo lugar, tenemos la radiación. Se transfiere a través de las ondas electromagnéticas. Entonces, la radiación es la emisión de un aspecto de ondas electromagnéticas de todas las materias cuya temperatura es mayor que cero absoluto. Como ejemplo, tenemos la radiación ultravioleta solar, el calor emitido por un radiador o una luz emitida por una lámpara incandescente. Por último, tenemos la convección. Se produce en los fluidos, líquidos y gases por un movimiento real de la materia. Se produce únicamente por medio de materiales, por ejemplo la evaporación del agua o fluidos. Entonces, la convección es la transmisión de calor basada en el movimiento real de las moléculas de una sustancia. Por ejemplo, un globo aerostático que se mantiene en el aire por medio del aire caliente. Ahora bien, como efecto del calor tenemos la dilatación. ¿Qué es la dilatación y cómo se produce? Dilatación, aumento de volumen debido al aumento de temperatura. Se trata de un proceso físico que adquiere distintas magnitudes en sólidos, líquidos y gases. Es decir, es, es el aumento de longitud, superficie o de volumen que le ocurre a la materia o a un cuerpo físico debido al aumento de la temperatura que es producida por una fuente de calor. Como fuente de calor podría ser el sol, un encendedor, un soplete. Incluso puede ser la fricción de metal con metal. Por ejemplo, las ruedas de un tren están hechas de metal. Los rieles del tren también están hechas de metal. Y al haber fricción entre metales también se puede producir la dilatación. Sabemos que la palabra dilatar significa extender, alargar o hacer mayor una cosa o que ocupe más lugar. Se produce por una variación de temperatura a presión constante. La mayoría de los cuerpos se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Resaltando lo antes dicho, la dilatación se puede generar con el calor a través del sol, encendedores, fricción de metales, etc. Ahora que ya sabemos qué es y cómo se produce el calor y la dilatación, vamos a ver los diferentes tipos de dilataciones. Está la dilatación lineal, dilatación volumétrica, dilatación térmica, dilatación superficial o de área. La dilatación térmica. La dilatación térmica es el aumento o variación de diversas dimensiones métricas, como por ejemplo la longitud o el volumen. Esto lo sufre un cuerpo u objeto físico. Este proceso sucede debido al aumento de la temperatura que rodea el material. Se produce por la modificación de las tres magnitudes, largo, ancho y alto, por razón de la variación de la temperatura. En la dilatación térmica también existe lo que es el coeficiente de dilatación térmica, que se define como el radio del cambio por el que pasó un material debido al cambio de su temperatura.
Los coeficientes de dilatación térmica varían cuando se trata de sólido, líquido o gas. Cada uno posee una particularidad diferente. También se puede definir como aquel que nos indica qué tan rápido absorbe el calor uno del otro. Por ejemplo, hay diferentes materiales. En esta diversidad hay materiales de plástico, por ejemplo de aluminio, el papel, el metal. Y el metal absorbe mucho más rápido el calor que todos los demás. Y por ejemplo el aluminio absorbe mucho más rápido el calor que el papel normal. Además, algunos materiales sufren lo contrario a una dilatación térmica, es decir, la misma se vuelve negativa. Este concepto propone que algunos materiales se contraen al exponerlos a ciertas temperaturas, y a partir de esto podemos hablar de lo que es la dilatación térmica negativa. La dilatación térmica negativa se presenta en algunos materiales, que en lugar de aumentar su tamaño con las altas temperaturas, se contraen debido a las bajas temperaturas. Un claro ejemplo de esto se puede ver cuando agregamos hielo a un vaso con agua. En este caso, la temperatura del líquido sobre el hielo no provoca ningún aumento de tamaño, sino que más bien se reduce el tamaño del mismo. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio de dilatación térmica, para lo cual tenemos el siguiente enunciado. Un alambre de cobre tiene una longitud de 50 centímetros. Si la temperatura está a 15 grados centígrados, ¿cuál será su nueva longitud cuando su temperatura aumente 55 grados centígrados? Para lo cual primero debemos sacar los datos. Como podemos ver en este ejercicio tenemos una longitud inicial. Esta es de 50 centímetros. De igual manera tenemos una temperatura inicial que está a 15 grados centígrados. También nos dice que hay una temperatura final a 55 grados centígrados. Algo muy importante que debemos saber de los ejercicios de dilatación de todos los tipos es que siempre tenemos que fijarnos en el material con el que se esté trabajando. En este caso tenemos que se está trabajando con el cobre, entonces tenemos que conocer la dilatación superficial del cobre. En este caso la dilatación del cobre es 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y en este ejercicio nos están pidiendo cuál sería la longitud final, para lo cual tenemos que encontrar el aumento de temperatura. Para encontrar el aumento de temperatura utilizamos esta fórmula. Sustituyendo queda, al realizar esta resta obtenemos que hay un aumento de 40 grados centígrados. Ahora bien, esto lo utilizaremos para encontrar otro dato. Como les decía, el aumento del tiempo nos iba a servir para encontrar el aumento de longitud y se utiliza la siguiente fórmula. Ahora sustituyendo, porque tenemos todos los datos, sustituyendo en la fórmula nos da este resultado. Ahora bien, tenemos que el aumento de la longitud es de 0.034 centímetros. Ahora solo nos falta aplicar una fórmula más para encontrar lo que en realidad nos piden, que sería la longitud final. Se utiliza esta fórmula. Sustituyendo, obtenemos el resultado de 50.034 centímetros. Ahora sabemos que la longitud cuando la temperatura es de 55 grados centígrados es de 50.034 centímetros. Entonces, como podemos observar, hubo un aumento de 0.34 centímetros. Hola chicos, este día vamos a realizar un experimento sobre la dilatación térmica. Claramente para realizarlo necesitamos ciertos materiales. Por ejemplo, yo acá tengo lo que es aluminio, papel aluminio, también tengo lo que es una hoja de papel. Necesitamos pegamento en barra, un encendedor, una velita o candela. Necesitamos lo que es un ganchito de ropa. Y como herramienta básica, pues una tijera. Ok, luego de haber expuesto por qué necesitábamos estos materiales,
La tijera la utilizaremos para cortar 2 laminillas de papel aluminio y una hojita de papel bond y quedarían de esta manera. Tendrían que quedar así exactamente, y la hojita de papel bond tendría que quedar así. Esta hojita le pondremos de nuestro pegamento y la vamos a pegar en esta parte del aluminio y pues quedaría de esta manera. Ok, ahora con nuestra velita lo que vamos a hacer es proceder a darle fuego con nuestro encendedor. Ahí está. Y nuestro al pedacito de aluminio que habíamos cortado, nuestra tirita, la vamos a colocar con nuestro ganchito de ropa y lo vamos a exponer al fuego. Ahí lo que estamos haciendo es transfiriendo calor al aluminio por medio de radiación. La radiación es un tipo de transferencia de calor, pero sin contacto físico. Cuando el aluminio empiece a ganar suficiente calor, va a empezar a expandirse en diferentes direcciones, ya sea hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo. Ese cambio de volumen es lo que conocemos como dilatación térmica. Casi todos los materiales se dilatan, es decir, cambian su tamaño al transferirles calor, ya sea por radiación, conducción o conversión. Así como el plástico, el vidrio, el aluminio, un pedazo de papel. También puede ser una piedra, metal. Todo esto es gracias al coeficiente de dilatación térmica que se ha explicado anteriormente en la diapositiva. Nosotros ya observamos que al pasar el papel de aluminio por la flama, sí absorbe calor, pero no podemos apreciar dicho volumen. Así que para esto vamos a utilizar lo que es el papel aluminio, pero con la hojita de papel pegada. Ahí vemos cómo esta se dobla y también cómo se logró quemar acá, pero se dobló. Esto es debido a que al ganar o alcanzar calor comienza pues a dilatarse. Ahora que expusimos pues el papel aluminio con la hojita de papel pegada, sí pudimos apreciar un cambio de volumen más detalladamente. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Su fórmula y unos ejemplos. ¿Qué es? Es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión. O sea, el ancho, largo o altura del cuerpo. Se produce cuando un material aumenta de dimensión longitudinal. Es decir, esto se produce por la forma geométrica predominante que posee el material en cuestión. Por ejemplo, cuando hay un incremento de temperatura, es el arco el que mayor cambio sufre a causa de la dilatación térmica. Por ejemplo, un alambre o una barra. En este problema que nos dice que una barra de cobre mide 90 centímetros cuando se encuentra a 20 grados centígrados y nos pregunta cuál es su longitud a 100 grados centígrados y nos dice su coeficiente de dilatación lineal del cobre, que es de 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados elevado a la menos 1. Lo primero que debemos hacer es extraer los datos. Nos dice que la barra de cobre mide 90 centímetros, es decir que su longitud inicial u original es de 90 centímetros.
cuando su temperatura es de 20 grados centígrados, que es la temperatura inicial, y nos dice que cuál es la longitud de la barra cuando su temperatura es de 100 grados centígrados, es decir, su temperatura final. Y nos da el dato del coeficiente de dilatación del cobre, que es de 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados elevado a la menos 1. Para empezar, encontraremos la variación de la temperatura, delta de T. Haremos uso de la siguiente fórmula, en donde delta de T es igual a la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, es decir, 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados, y eso nos da un resultado de 80 grados centígrados. Es decir, que tenemos un incremento en la temperatura de 80 grados centígrados. A continuación, utilizamos la siguiente fórmula para la dilatación final. La longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más alfa, que es el coeficiente en este caso, por delta de T, y luego solamente sustituimos los valores en la calculadora y nos da un resultado de 90.12 centímetros como longitud. Podemos apreciar entonces una variación en la longitud y haremos uso de la siguiente fórmula. Delta de L, es decir, delta de longitud, es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Luego sustituimos los datos, 90.12 centímetros menos 90 centímetros, y nos da resultado como 0.12 centímetros. La longitud de la barra de cobre cuando se encuentra a 100 grados centígrados será de 90.12 centímetros, por lo tanto se produce una dilatación en su longitud de 0.12 centímetros. Bueno, hoy les hablaré acerca de un tipo de dilatación, la cual es la dilatación volumétrica. ¿Qué es? Pues es aquella en que predomina la variación en 3 dimensiones, o sea, la variación del volumen del cuerpo. ¿Y qué es lo que implica? Pues implica el aumento de las dimensiones de un cuerpo, las cuales son lo largo, lo ancho y lo alto, lo que significa un incremento de volumen. Y esto se produce en 3 dimensiones, la que está a la altura, la longitud y la anchura. Acá podemos observar lo que sería la fórmula, que es el volumen inicial de sub 0, y unos ejemplos acerca de la dilatación volumétrica pues son los cubitos de hielo y la gasolina. ¿Por qué la gasolina? Porque las diferencias en la dilatación volumétrica pueden conducir a efectos interesantes en una estación de gasolina. Un ejemplo es el goteo de gasolina en un tanque que acaba de ser llenado durante un día caluroso. La gasolina enfría el tanque de acero cuando es vertida, y ambos, gasolina y tanque, se dilatan con la temperatura del aire circundante. Sin embargo, la gasolina se dilata mucho más rápido que el acero, y de esa manera se produce un goteo fuera del tanque. En este experimento de la dilatación volumétrica vamos a ver cuál es el aumento de la cantidad de un fluido cuando se le aplica calor. Los instrumentos que vamos a ocupar será una botella de vidrio con agua, un globo y una fuente de calor para posteriormente pasarla a baño María. El procedimiento será que después de colocarle agua a la botella de vidrio, en la boca vamos a colocarle un globo y luego de ello vamos a llevarlo a baño María. Podemos observar que al pasar un tiempo el globo se infla
Esto se debe por el aumento de aire y agua que se presenta en el líquido por consecuencia del calor. Al quitar la botella del agua del calor vamos a observar que el globo va a descender. Luego de quitarlo podemos observar que el globo descendió y la fórmula para calcular el cambio del volumen del fluido es delta del volumen es igual a beta por temperatura de origen por delta de T. Otro tipo de dilatación es la dilatación superficial o la dilatación de área. ¿Cuál es su concepto? Es aquella en la que predomina la variación en dos dimensiones, o sea, la variación del área del cuerpo debido a la intervención de temperatura. Esto quiere decir que un objeto cambiará su largo y su ancho en forma proporcional. ¿En qué consiste la dilatación superficial? En un material sólido, los átomos mantienen las posiciones relativas más o menos fijas alrededor de un punto de equilibrio. Sin embargo, debido a la agitación térmica, siempre está oscilando en torno al mismo. Al aumentar la temperatura, también aumenta la oscilación térmica, haciendo que las posiciones de oscilación térmica cambien. Esto es debido a que el potencial de enlace no es exactamente parabólico y tiene asimetría alrededor del mínimo. Como podemos observar en esta imagen, tenemos una lámina que tiene un área, un largo y tiene un ancho. Y al cambio de temperatura, estamos observando que va a cambiar tanto su largo como su ancho y por lo tanto también cambiará su área. ¿Cuándo ocurre la dilatación superficial? Cuando un objeto experimenta variaciones de superficie, aumenta tamaño a lo largo ancho de una forma proporcional a causa de una variación de temperatura. ¿Por qué ocurre? Cuando aumenta la temperatura y también aumenta la oscilación térmica, haciendo que las posiciones de oscilación media cambien. En nuestra vida cotidiana, podemos ver dilatación superficial. Ejemplo de ello es un globo cuando se aumenta su superficie y su volumen, o cuando la llanta de un auto, debido a la temperatura, aumenta también su superficie. Esta es la fórmula de la dilatación superficial o de área, donde delta de A que es el aumento de área, es igual a gamma, que gamma significa la dilatación lineal del material, por A sub 0, que A sub 0 es el área inicial, por delta de T, que nos representa el aumento de temperatura. A es igual a A sub 0, que es el área inicial, más gamma, que es la dilatación lineal del material, por A sub 0, el área inicial, por delta de T, que es el aumento de temperatura. Bueno, resolveremos un ejercicio de dilatación superficial o de área, para el cual tenemos el siguiente enunciado. En una escuela preparatoria, una ventana de vidrio tiene un área de 1.4 metros cuadrados, si la temperatura está a 21 grados centígrados. ¿Cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados centígrados? Para empezar, debemos de identificar y escribir los datos. Tenemos un área inicial de 1.4 metros cuadrados. De igual forma, tenemos una temperatura inicial 21 grados centígrados. Y el ejercicio de igual forma nos da la temperatura final, que es 35 grados centígrados. En los ejercicios de dilatación de cualquier tipo, siempre nos tienen que dar la dilatación lineal del material con el que se esté trabajando. En este caso, el del vidrio, que en este caso es 1.46 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Ahora, teniendo los datos, identifiquemos qué nos está pidiendo el ejercicio. Nos pide el área final, para lo cual para encontrar el aumento de área tenemos la siguiente fórmula, pero nos hace falta el aumento de temperatura. Entonces aplicaremos la siguiente fórmula.
Como podemos ver, para el aumento de temperatura necesitamos la temperatura final menos la temperatura inicial, y esos datos sí los tenemos. Sustituyendo, nos da un resultado de 14 grados centígrados. Ahora sí, ya podemos utilizar la fórmula para encontrar el aumento del área. Al realizar la operación obtenemos que hubo un aumento de área de 572.32 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora aplicaremos una fórmula para finalizar. Aplicando y sustituyendo la fórmula obtenemos que el área final es de 1.4005 metros cuadrados. Entonces podemos ver que hubo un aumento en el área. En esta ocasión haremos un experimento de la dilatación superficial o de área, para lo cual utilizaremos los siguientes materiales: una candela, fósforos, un trozo de papel aluminio y plastilina. Lo primero que hice es tomar un pedazo de plastilina y hacer una circunferencia con un diámetro de 2.5 centímetros. Ahora, teniendo esto, se procede a sacar el área. Utilizar y aplicar la fórmula para encontrar el área. Obtenemos que el área del círculo es de 4.9 centímetros al cuadrado. El primer paso era encender la candela. Una vez encendida la candela, podíamos poner el trozo de papel aluminio con la plastilina encima. La plastilina, al cabo de algunos segundos, ya comenzaba a derretirse. Y así empezó a aumentar de tamaño. Luego la quité porque me estaba quemando, pero como podemos observar, aumentó su área. Al lado derecho puse una circunferencia con el diámetro inicial y como podemos ver, aumentó. Podemos observar la circunferencia con un diámetro igual al inicial. Y aquí, tratando de despegar con mucho cuidado la circunferencia del papel aluminio, y vamos a medir su diámetro y observamos que su diámetro es de 3.5 centímetros. Ahora vamos a sacar el área. Al sacar el área podemos observar que hubo un aumento en el área, y eso se debe a que hubo un aumento de temperatura. Entonces podemos decir que es dilatación superficial o de área. Finalmente, la ciencia física permite conocer aspectos relacionados a los diferentes estados de la materia. En el presente trabajo se analizaron y discutieron los fenómenos que suceden tal cual es la dilatación. Habiendo aprendido específicamente sobre la dilatación lineal, volumétrica, térmica y de superficie o de área, lo anterior se evidenció con la realización de diferentes experimentos, donde se puso de manifiesto la acción de un agente físico, como lo es la temperatura, la que es capaz de generar cambios en diferentes elementos. Asimismo, se consigna el desarrollo de ejercicios que permiten cuantificar de manera teórica la relación que existe entre la temperatura y los demás componentes de las fórmulas estudiadas. Es así como podemos presumir la importancia de la temperatura en el campo de la medicina y los efectos de la temperatura en el organismo humano. Esto ha sido todo. Muchas gracias.